Saludos en Dios Padre y en su Hijo unigénito a todos los hermanos que se hayan dispersos en todo lugar, entre todas las naciones. A cada uno de ustedes, las bendiciones de Dios sigan llegando, porque Él nos ha bendecido en toda bendición celestial en su Hijo unigénito. En esta ocasión vamos a tratar un tema que se titula el ABC de los tiempos, llamado así por ser las primeras letras, lo más simple, lo más sencillo que las personas pueden empezar a aprender. Hablo en esta ocasión no solamente para los que no conocen, sino para aquellos que también conocen, a fin de que reafirmen aquello que ya saben. Yo sé que es un tema un tanto fácil, simple de entender, pero a veces a algunos pues se nos complica bastante entenderlo. Mi nombre es Eddie Sánchez y hoy es 4 de abril del año 2014. Sé que estamos a pocos días de celebrar la renovación del pacto, pero si Dios pudo hacer el mundo en 6 días literales y reposar el séptimo, igual 6 días le dan para que esto llegue a donde tenga que llegar. Que este conocimiento pueda ser de ayuda para todos y cada uno de aquellos que lo necesiten. Vamos a orar para pedir que Dios sea quien nos instruya, quien nos guíe a todo entendimiento. Oramos. Padre que estás en los cielos, gloria, honra y alabanzas sean dadas a ti que estás sentado en el trono y al Cordero que está delante de tu presencia, aquel que es nuestra propiciación. Gracias por permitirnos en este momento conocer de estas cosas o profundizar o afianzar lo que ya sabemos. Gracias Padre, danos el entendimiento, la comprensión correcta de todas las cosas que están en tu palabra, a fin de que no vayamos por camino equivocado. Esto pedimos que tu presencia esté en medio nuestro y que la presencia de tu Hijo, como Él prometió, esté con nosotros en esta hora, en este tiempo, a fin de que podamos entender lo que nos toca entender para nuestra salvación. Gracias en el nombre de tu Hijo unigénito y danos entendimiento en su nombre, así sea. Bien, entonces vamos a empezar por una cita muy conocida que es Daniel 7:25. Dice allí, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ciertamente muy conocida, todos, la mayoría de las personas, mejor dicho, se enfocan mucho en lo que es el cambio de la ley, y piensan también en el cambio del tiempo relacionado con lo que es el sábado por el domingo. En eso se han enfocado prácticamente todas las personas, pero me gustaría abarcar un poquito más de ahí a fin de que tengamos una comprensión más clara de lo que es cambiar los tiempos y la ley. La ley, en este caso, Daniel 7:25, cuando dice pensará en cambiar la ley. Vamos a ver primeramente esta parte de la ley porque es la que más conocemos. La ley de Dios fue dada en Éxodo 20 del 1 al 17 y fue ratificada, según lo que nos podemos dar cuenta, en Deuteronomio capítulo 5. Dice en Éxodo 20, hablando de la ley, los 10 preceptos o las 10 palabras, las 2 tablas que contenían estos preceptos decían así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Inicia identificándose. Y dice, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto,
no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la ley de Dios que todos tenemos, que todos conocemos y que está en las Escrituras. Ahora, la Iglesia Católica, madre de las rameras, ya reconocida en Apocalipsis 18, bien identificada, tiene otra ley. Ella cambió la ley y dice, en primero, amarás a Dios sobre todas las cosas; segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano; tercero, santificarás las fiestas; honrarás a tu padre y a tu madre en el cuarto; quinto, no matarás; sexto, no cometerás actos impuros; séptimo, no robarás; octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás; noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros; y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Claramente aboliendo el cuarto, que es hablando de la santificación del séptimo día, no especificando las convocaciones, no diciendo claramente las razones por las cuales hay que ejecutar cada cosa, quitando al Creador y quitando toda la obra de Dios. En pocas palabras, cambiando la ley y falseándola como escribas mentirosos que son. Ciertamente todo el mundo tiene acceso a las Escrituras y todo el mundo tiene acceso a lo que ellos dicen. Ahora bien, le haremos caso a lo que dice un grupo de hombres dirigidos por Satanás, o le hacemos caso a lo que Dios estableció en su palabra. ¿Qué es lo que está Dios diciendo? ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Cuáles son los preceptos o cuál es la ley verdadera? También la Iglesia Católica tiene unos mandamientos que son de la Santa Madre Iglesia según ellos. Él dice el primero, oír misa entera los domingos y fiestas de precepto. Precepto que ellos han establecido y fiestas que ellos han establecido. Dios no ha cambiado sus convocaciones, no ha cambiado nada, pero ellos ya tienen sus propias fiestas. El segundo dice confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Ellos mismos especificaron cuáles eran sus pecados mortales y mandan a comulgar y mandan a que las personas vayan a confesar sus intimidades adelante de un hombre, porque se han atribuido poderes y derechos sobre perdonar pecados. El tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Eso significa que si usted tiene que comulgar en un día al año, tiene que ir a confesarse, por lo menos antes de eso, porque hay que confesarse antes de comulgar, según ellos. El cuarto dice que es ayunar, o sea, obras, todo por ellos, y no comer carne cuando lo mande la Santa Madre Iglesia, como dicen ellos. Bueno, sencillamente ellos están prohibiendo cosas a fin de hacerse más santos que todos los demás. El quinto dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Y la iglesia a quién ayuda en las necesidades? Bueno, esas son las cosas que han establecido ellos como mandamientos de la iglesia. Pero hay una advertencia dada, y esta advertencia se encuentra en Mateo 15:9, y también hay una referencia en Marcos 7:7. Vamos a ver a Mateo 15:9, donde dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ciertamente está muy claramente identificable qué es de los hombres y qué es de Dios. Las Escrituras hablan por Dios. Ahora, cuando en Daniel 7:25 habla de tiempos, en Daniel 7:25 dice, según la versión Torres Amat, lo siguiente: y él hablará mal contra el excelso y atropellará a los santos del Altísimo y se creerá con facultad de cambiar los tiempos de las solemnidades y las leyes o ceremonias. O sea, ya va tomando mejor sentido. No solamente es los tiempos, como si fuera sábado por domingo, de séptimo de día de la semana a primero o de primero a séptimo, sino que también habla de solemnidades. O sea, las traducciones hablan de solemnidades. Y en la Biblia de Jerusalén dice, tratará de cambiar las fiestas y la ley. Entonces ya va tomando mejor forma. Fiestas, solemnidades. En la Biblia del 95, la Biblia Latina del 95 dice, tratará de cambiar el calendario, mucho más amplio, mucho más completo. ¿Cómo se cambia el calendario? ¿Qué es cambiar el calendario? ¿Qué es cambiar las fiestas o solemnidades? En la Biblia para Dios, para el pueblo, dice, Biblia de Dios para todos, tratará de cambiar los tiempos festivos, o sea, ya habla de tiempos festivos, calendario, fiestas, solemnidades.
Ahora, si tratará de cambiar todo eso, significa que hay establecimiento de parte de los hombres de festividades. Vamos a ver algunas festividades religiosas que están vigentes, establecidas por los hombres el día de hoy. Una festividad a Santa María, a la Virgen María, que es el 1 de enero, el día primero, inicio de cabeza de año para ellos, es un día a Santa María. El siguiente tienen ellos también Cuaresma, tienen San José 19 de marzo, tienen Anunciación, que es la anunciación de la muerte del Hijo de Dios, según ellos, Semana Santa, 7 días para ellos santos, tienen también lo que llaman Pascua, o tienen no solamente los de Occidente, sino también de otro lado, o los de Oriente, tienen Pascua, una cosa que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Tienen también lo que es la ascensión, como el Señor subió a los cielos, dicen, Pentecostés, o lo que le llaman ellos los 50 días, que realmente de Dios se llama la fiesta de las semanas. Tienen la Santísima Trinidad, que es el domingo que sigue al día de Pentecostés para ellos. Tienen el día de los días de los fieles difuntos, el día de los fieles difuntos. Tienen su Navidad, que es realmente la adoración a un Dios Tamuz, un Dios y varios dioses o niños que nacieron en el 25 para ellos de diciembre, sabiendo nosotros que el Hijo de Dios nació en el mes primero, no nació durante frío, sino que nació durante hierba, primavera. También tienen el Día de la Sagrada Familia, las festividades religiosas, y tienen también días para cada santo, Santos Reyes, San Pancracio, San Eustacio, todo tipo de santo, cada día uno, etcétera, etcétera. Tienen un sinnúmero de festividades que celebran. Hay muchas, ustedes ya deben conocer más que yo. También están las festividades nacionales, o sea, o de países, de naciones, y estos tienen sus años nuevos, esos son prácticamente mundiales, días mundiales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial contra el SIDA, el Día Mundial, bueno, muchos días mundiales que han establecido. Tienen también Día de los Patricios, o de los padres de la patria, los que han trabajado por la libertad según ellos, los que han dado su vida por el rescate de la libertad del país. Tienen también día de su independencia o fiestas patrias, el día que logran su independencia. Tienen más fiestas patrias. Tienen también carnavales, ¿verdad? Tienen día del trabajo. Tienen también día de la mujer. Tienen también día de la madre, día del padre, por eso casi no se menciona igual. Día de la Constitución o día del que se hizo la Constitución del país. Día de la Liberación, ahí tenemos también, por ejemplo, en Estados Unidos el 4 de julio, tenemos en República Dominicana el 27 de febrero y así. Tenemos los llamados celebración de huevos de Pascua, que parecen una situación religiosa, pero también se da como nación en algunos lugares. Está lo que es Easter, lo que es Halloween, Viernes Negros, de los negocios, todo. Son fiestas que disfruta la nación completa en algunos momentos. También existen lo que son las fiestas o festividades personales. En estas festividades están los cumpleaños de las personas, o sea, la gente celebra sus cumpleaños. Vemos en la escritura que los únicos que celebraban sus cumpleaños eran los ricos, los llamados del mundo. Por ejemplo, Herodes celebró su cumpleaños y ahí vimos cómo decapitaron a Juan el Bautista. Igual otro rey cumplía años y un panadero y un copero contaron su sueño a José y ya sabemos que uno murió, tocaba en el cumpleaños morir. También sabemos que se celebran por las personas los aniversarios de bodas, lo que son aniversarios de uniones o contratos entre empresas y cosas así, lo que son graduaciones, yo me gradué, usted se graduó, nos hacemos una fiesta, ¿verdad? Dicen los del mundo. Y también se hacen celebraciones personales por logros obtenidos, cuando uno consigue una beca, cuando consigue una posición, ¿verdad que sí? Están las festividades personales como los aniversarios de muerte de un familiar, de un amigo, que van y se le ponen flores o cosas así. Ni modo, celebran aniversarios de todo tipo de cosas. Hay festividades entonces personales, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Que acaso el único que no tiene festividades es Dios? Porque los religiosos han tomado las festividades que no están en la escritura y las han acomodado, ya sea que le usen el nombre que está en la escritura pero fuera del tiempo, o ya sea que sencillamente sean creadas por los hombres y que no tengan nada que ver con la escritura. De todas maneras,
las fiestas o convocaciones de Dios sí existen y hay que conocerlas. Debemos verlas en las Escrituras porque no podemos verlas fuera de allí. No por lo que hagan los hombres o digan los hombres, sino por lo que Dios estableció. Debe ser la norma de cada uno de nosotros. Todo tiene que estar avalado por un así dice Dios. Entonces, tenemos en Deuteronomio 16:16 la orden de Dios que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de, número 1, los panes sin levadura, número 2, la fiesta solemne de las semanas, y número 3, la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es una condición, ninguno va a ir a esas convocaciones con las manos vacías. Entonces, las fiestas de Dios, según Levítico 23, se dividen de la siguiente manera. Ya que en Deuteronomio 16:16 nos dice que son 3 veces al año, hay que ver por qué razón hablamos de 7 fiestas. Veamos. El primer grupo es de los panes sin levadura. Primera convocación, primera vez que los hijos tienen que ir donde Dios. En los panes sin levadura abarcan la Pascua, que están en el versículo 4 y 5 de Levítico 23, y se celebra el primer mes, o sea, en el mes de Abib, según la Biblia marca, según Dios establece en su palabra, y se celebra el día 14 del mes primero. Esa es la Pascua. Y abarca también esos panes sin levadura lo que es en sí los panes sin levadura. 7 días de panes sin levadura, que se dan en Abib entre los días 15 al 21 de Abib, del mes primero. Eso está en el versículo 6 al 8 de Levítico 23. Y también abarca los panes sin levadura, esa primera vez que los hijos tienen que presentarse delante de Dios, lo que son las primicias. Esas primicias que se dan en el mes de Abib también, el día que sigue al día de reposo semanal dentro de los 7 días de panes sin levadura. O sea, el día de reposo que caiga en los panes sin levadura, el día que sigue a ese día, séptimo de semana, se hace la presentación de las primicias. Entonces, cuando Dios dice 3 veces al año, se está refiriendo a que hay 3 meses en el año en el que el pueblo tiene que estar participando de sus convocaciones. Todas estas partes, estas convocaciones que están aquí o fiestas, se dan estas 3 en el mismo mes, en el mes de Abib. Ahora, la fiesta solemne de las semanas, que es la siguiente vez que Dios dice que hay que asistir, se da, que se llama Pentecostés, se da en el mes de Sivan, o el mes que va a dar a traste después de los días de panes sin levadura, después de que se empiezan a contar 50 días de que se han presentado las primicias. O sea, se cuenta desde el día que se presentan las primicias, inclusive este día, hasta el día 49, y el día 50 es cuando se deben de ejecutar Pentecostés. Luego vamos a ver cada una de estas fiestas en su detalle. La fiesta solemne de los tabernáculos es la tercera ocasión en la que los hijos tienen que presentarse delante de Dios. Y esta fiesta incluye, número 1, las trompetas, que es en el primer día del séptimo mes, que se llama Etanim. Eso está en el versículo 23 y 25 al 25. Luego viene expiación, que es Yom Kippur le llaman, en Etanim también en el mes séptimo, el día 10. Y por último, tabernáculos, que es el mes de Etanim, del 15 al 22. Eso incluye también el último gran día de la fiesta. Estas son las 7 fiestas que están agrupadas en 3. Y están agrupadas en 3, vuelvo y repito, porque se dan en 3 meses diferentes. O sea, el que va a participar de la Pascua, o iba a participar, permanecía ese mes hasta que se daban las primicias. Podía retirarse y luego volver en el mes en el que correspondía lo que es Pentecostés. Pero tenía que volver en el mes séptimo y participar de trompetas. El que participaba de trompetas no se iba, sino que esperaba a que pasaran los días de las convocaciones. O sea, que asistía 3 veces al lugar donde Dios había indicado que debían celebrarse estas convocaciones. Por eso son 3, pero en realidad son 7 eventos. Ahora, los puntos que vamos a tratar en esta presentación son los siguientes. Número 1, ¿cambiaron los tiempos? Número 2, ¿cómo saber el tiempo correcto hoy, después de tantos días que han pasado, verdad?
¿Cómo saber las convocaciones correctas hoy, con tantas cosas que se han introducido y se han cambiado? ¿Para quiénes fueron dadas las convocaciones? O sea, ¿me toca a mí o no me toca a mí? ¿Qué significan esas convocaciones? Para saber, o sea, no vamos a hacer algo sin saber qué son, para qué sirven, qué significan. Dios no manda a hacer nada sin explicar el por qué. Si podemos entenderlo, ahí estará. ¿Para qué sirven? Hay que saber. O sea, ¿qué beneficios me dan? O sea, ¿para qué sirven? ¿Qué utilidad tienen? ¿Siguen vigentes? O sea, ¿hay que hacerlas o sencillamente ya pasaron de moda, como dicen algunos? ¿Qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse? ¿Todo se ha cumplido? ¿Falta algo? ¿No se ha cumplido nada? ¿En qué punto estamos con lo que hay que conocer? Vamos a empezar por la segunda parte, que es cómo saber el tiempo correcto hoy. No empezamos por ha cambiado el tiempo, porque lo vamos a dejar más adelante, es mucho más detallado lo que hay que saber de esto. Entonces, ¿cómo saber el tiempo correcto hoy? Sencillo. La única manera es estudiando las escrituras. La única manera es viendo en la palabra de Dios qué dice Él acerca del tiempo, para saber cuál es el tiempo correcto hoy. Eso vamos a ver aquí. Lo otro es cómo saber las convocaciones correctas hoy. O sea, cuáles están, cuáles son de Él, cuáles no. Las correctas son las que Dios estableció. Y usted puede verificarla en las escrituras con testigos. Las incorrectas son las que estableció el hombre. Esas no están en la escritura o tienen una versión muy diferente de lo que la escritura dice. Así que podemos identificarlo también. ¿Para quiénes fueron dadas las convocaciones? Fueron dadas para los hijos de Israel. Cuando hablamos de los hijos de Israel, no nos referimos exclusivamente a Judá. Judá es uno de los hijos de Israel. Judá es uno, Benjamín es uno, José es uno, Neftalí es uno, cada uno es uno, pero ahora los judíos, la gente le ha atribuido todo a los judíos. Los judíos no son dueños de nada de eso. Dios se lo dio a su pueblo Israel porque se lo dio en el desierto, y en el desierto, después de sacarlo de Egipto, estaban todas las tribus, no estaba una sola, estaban todas. Así que se lo dio a los hijos de Israel, como vemos en Levítico 23, versículo 1 al 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. En pocas palabras, a los hijos de Israel les dio las convocaciones. ¿Qué pasa? Que los hijos de Israel se dividieron todos. 10 tribus se fueron para un lado, después de que Babilonia los agarró y los desmenuzó, y entonces 10 tribus se fueron con un grupo, se fueron entre las naciones, y 2 tribus, que fue Judá y Benjamín, se fueron hacia la tierra en la que ahora mismo están la mayoría de ellos ubicados. Se llevaron la ley, todas las cosas, y se quedaron posesionados de todo eso. Y los demás de Israel pues se esparcieron entre las naciones porque Dios lo había establecido así, porque les dijo que si ellos quebrantaban su pacto, si ellos no guardaban sus mandamientos, que era que le amaran a Él sobre todas las cosas, que no tuvieran otro Dios delante de Él, pues Él lo iba a dispersar entre todas las naciones, los iba a hacer comer pan de gentiles y iba a hacer de todo, de la inmundicia. Pero también prometió que los iba a recoger. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante, en detalle, bien explicado. Por ahora, la primera convocación que habla Levítico es acerca del sábado. Nosotros no guardamos el sábado como ley, lo guardamos como convocación. La convocación indica que cuando nosotros nos acordamos de ese día y lo apartamos y lo tomamos como el día que el Señor descansó para nosotros descansar, para encontrarnos con Él y todo lo que esto significa, pues al acordarnos de ese día, sencillamente cumplimos con esa convocación, asistiendo a esas reuniones en su presencia y con los hermanos. Entonces, no es como ley, porque si fuese como ley, el quebrantar un precepto de esa ley indica que hemos fallado los demás, o sea que nunca vamos a poder asistir a una convocación como ley y cumplirla. Más bien nos acordamos de ese día y a esa manera, apartándolo, tratando siempre de tener presente a nuestro Dios, es como lo podemos cumplir, sabiendo que Él es el creador de todas las cosas, reconociéndolo como tal, como nuestro Dios y Padre. Entonces, a los hijos de Israel le dieron las convocaciones. ¿Qué significan estas convocaciones? Bueno,
Las 7 fiestas solemnes que Dios ordenó celebrar a su pueblo Israel declaran un cuadro perfecto del plan de salvación. En 7 pasos se define el tipo de un cumplimiento futuro de las obras de Dios para rescatar al hombre en su caída por causa del pecado. Solo son beneficiarios de esta salvación aquellos que asisten a estas convocaciones por fe en el Hijo de Dios, el cual es representado por cada elemento presente en las fiestas. Cada fiesta es un beneficio para el hombre, por lo cual la asistencia a las mismas con la fe correcta es un paso dado en el plan de salvación establecido por Dios. Esto es lo que significa seguir al Cordero por donde quiera que va. En realidad, seguir al Cordero por donde quiera que va no es meterse en el santuario y hacer las cosas que Él hace en el santuario. De hecho, en el santuario o en el tabernáculo que existía, las tribus estaban alrededor del santuario y no entraban las tribus al santuario a hacer nada, simplemente esperaban los beneficios que se generaban por el sacerdote entrar allí a oficiar, por el cordero morir, por llevar la sangre adentro del santuario, por llevar esto en los cuernos del altar, por hacer la mediación con todo, y eso lo hacía el sacerdote, y el que entraba era el sacerdote o los sacerdotes, y entraba también el cordero, y la sangre del cordero es lo que entraba. Entonces no hay manera de que el pueblo sea el que tiene que entrar. Entra el Hijo. Ahora, para saber en qué evento del santuario él está, hemos de seguir al Cordero por donde quiera que va, en el sentido de qué está oficiando, qué está haciendo en cada momento en la historia profética de este mundo. Eso es seguir al Cordero. Entonces, los que siguen al Cordero por donde quiera que va son los que están pendientes de las convocaciones y de lo que sucede en ellas y participan de ellas y están con conocimiento del santuario y saben qué ocurre allí y dónde está el Hijo de Dios y dónde está el Padre. ¿Quién es quién? Eso tienen que saberlo cada quien de los que son hijos de Dios en este tiempo. Entonces, también significa, ¿verdad?, que el saber el lugar donde está el Hijo de Dios en términos de estas fiestas nos indica el momento profético que estamos viviendo a cada instante, que ha pasado y que falta por pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Todo lo estamos observando de acuerdo a ese seguimiento al Cordero en esas convocaciones. Así que es importante conocerlas y saber el tiempo en el que se dan y qué beneficios tenemos de ellos. ¿Para qué sirven las convocaciones? Bueno, las convocaciones nos sirven para mostrar paso a paso el plan de salvación, porque esto involucra hasta el santuario, involucra todo eso. También sirven para indicarnos el tiempo profético que vivimos, en qué momento estamos, qué nos falta para que esto termine. Beneficiar también a los que participan con fe. O sea, los que participan con fe son beneficiarios. Identifican también esas fiestas o convocaciones a los que son hijos de Dios. Y también sirven para limpiar a los que participan de ellas. No por el hecho de que participen y que, bueno, ni modo, fui y soy limpio, no. Resulta que Dios dijo, los que no suban a adorar a la fiesta no recibirán la lluvia, pero también los que no acepten al Hijo, pues no tienen la vida. Entonces el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Todo eso está expresado en la aceptación de Él como el Cordero, en la aceptación de Él como el medio del sacrificio, en la aceptación como abogado, aceptación como nuestra propiciación, y eso se hace en un evento de una convocación. Igual los beneficios se ven al final en otra convocación. Entonces, justamente el proceso de limpieza de Dios para sus hijos está enmarcado en los pasos de ese caminar de las convocaciones y lo que sucede. Entonces tenemos que conocerlo. De una forma simple es como queremos presentarlo. Ahora bien, ¿qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse? Vamos a ver esas 7 convocaciones que vimos en detalle. Sabemos que son 3, pero se dividen en 7, porque son 3 meses, pero hay 7 eventos. 3 al principio, 1 en medio y 3 al final, son 7. Hay que ver qué se ha cumplido. Vamos a empezar por lo que es la Pascua. La Pascua era la festividad donde se sacrificaba un cordero que era símbolo del cumplimiento de la muerte del Hijo de Dios en lugar del pecador. Era el pacto hecho por Dios con el hombre en la sangre de animales, ya que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Era un tipo o figura de Cristo, cual el verdadero Cordero de Dios. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la Pascua ya se efectuó, hay muchas más citas que lo indican, o sea que la muerte del Cordero, Pascua, ya fue cumplida. Esto que estoy expresando aquí no es un todo completo, sino más bien la idea central que hay de cada evento. Podemos aprender mucho de cada uno de ellos, pero vamos a ver específicamente si se cumplió o no. Es lo que queremos establecer. Está en segundo lugar los panes sin levadura. Esta festividad representa el cuerpo del Hijo de Dios sin levadura. La levadura representa el pecado, del cual nosotros somos partícipes comiendo de su cuerpo. Era un margen de tiempo dado para la permanencia del Hijo de Dios en la tumba hasta que llegase el momento establecido para presentar las primicias. El Hijo de Dios, sabiendo que solo restarían 3 días y 3 noches desde su muerte hasta la presentación de las primicias, lo anunció de antemano. Ver Mateo 12:40 cuando habla de la señal de Jonás. ¿Qué significa eso de un tiempo dado de permanencia del Hijo de Dios en la tumba? Resulta que como las primicias se presentan el día que sigue al día de reposo semanal, o sea, siguen al día séptimo de la semana, o sea, que se dan en el día primero de semana, tenía que haber una presentación de primicia. El Hijo de Dios no podía durar 7 días completos en la tumba para presentar primicias el día primero de la semana, si el día primero de semana llegaba dentro de 3 días. Por esa causa, él dijo, bueno, van a ser 3 días desde mi muerte hasta que vaya a presentar primicias, y él dijo, daré la señal de Jonás. Eso lo hizo, y aunque lo hizo de esa manera, ya estaba ya hace tiempo, pues en conocimiento de Dios y de su Hijo que pasaría de esa manera, porque era a mitad de semana, según Daniel, que tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, el cuarto día de la semana, pues él muere, 3 días y 3 noches después, él se levanta y el primer día de semana presenta primicias. No tuvo que durar los 7 días de los panes sin levadura, porque el día de primicias cayó justamente al día cuarto de los panes sin levadura, que era el día que él tenía que presentar primicia. Miren qué interesante. Entonces, vamos a ver, en realidad, panes sin levadura se cumplió, porque el Hijo de Dios duró el tiempo necesario, estipulado, a fin de volver y presentar primicias. Representa entonces al Hijo de Dios sin pecado en la tumba. Vamos a ver ahora las primicias. Esta fiesta representa una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, y el sacerdote mecía esa gavilla delante de Dios el día siguiente del día de reposo semanal. Esto corresponde al primer día de la semana. Era acompañada de la ofrenda de un cordero de un año que era sacrificado en ofrenda y libación. El Hijo de Dios es primicia, y como el mandato exigía, no fue a su Padre con las manos vacías, ya que llevó primicias a su Padre. En realidad el Hijo de Dios es primicia, dice en la Escritura que Él es primicia de los que durmieron, primicia es hecho. También dice que muchos resucitaron y se presentaron a sus familiares. Esos fueron los que Él le llevó, donde dice también que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También sabemos que Cristo tiene que resucitar primero, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. O sea, hay un orden para esto y Cristo es primicia. Así que Él no fue con las manos vacías, llevó primicias a su Padre. Esto ocurrió, pero no está 100% cumplido, porque aún faltan primicias. El Hijo de Dios tiene que llevar más primicias a su Padre. Los 144,000, dice la Escritura, son primicias para Dios el Padre y para el Cordero. O sea, que si todavía no se han llevado, faltan primicias. ¿Se llevarán el día 50? No sé, porque también se presenta algo en el séptimo mes. De todas maneras, medio cumplida, faltan primicias. Luego viene Pentecostés. Esta fiesta representa un tiempo de espera para que el hombre pecador reciba las primicias del Espíritu. Eso dice Pablo, que ellos habían recibido las primicias del Espíritu. Cuando vemos el mandato nos damos cuenta que los panes para esta ocasión del día 50, Pentecostés, contienen levadura. Hay un énfasis en que tenga levadura, porque representan la entrega del Espíritu del Hijo de Dios a hombres pecadores. Pablo, pecador; Pedro, pecador; Juan, todos ellos pecadores, y se vivían reclamando, se llamaban la atención y decían, ustedes ya recibieron el Espíritu, y si ya lo recibieron no pueden andar como están andando. Entonces, representa hombres pecadores, pero que tienen el Espíritu del Hijo, por eso tienen levadura.
El hijo no tenía levadura, por eso representa pan sin levadura. La entrega estaba programada de este espíritu, ¿verdad? Para el día siguiente al finalizar las 7 semanas de 7 días, o sea, después del día 49, el día 50. Por eso se le llama la fiesta de las semanas y le han llamado Pentecostés porque sencillamente cumple 50 días. Pente significa 50, Costés fiestas, o sea, fiesta de 50 días. Y esta Pentecostés ya fue cumplida, ya se cumplió, porque se dio. Así que no estamos esperando el Espíritu, hermanos, ya en una fecha de Pentecostés. Estamos esperándolo en el tiempo en el que no se ha cumplido. Y falta este tiempo porque es, hermanos, el séptimo mes. Vamos a ver. En el quinto lugar están las trompetas. Esta fiesta representa un anuncio de la cercanía de la liberación del hombre del pecado y la aplicación de la justicia de Dios sobre todos los hombres según sus obras. Es un preámbulo para ponernos a cuentas con Dios, reconociendo nuestra condición, humillándonos, buscándole y confesándonos delante de Él. Esa orden de trompetas está en Levítico 23-24. Las trompetas no se han cumplido, porque todavía nosotros no hemos recibido esa liberación, nuestros pecados no han sido borrados, han sido perdonados pero no borrados, así es que esperamos todavía la ocurrencia de trompetas. Tenemos a expiación. Esta fiesta representa la reconciliación entre Dios y el hombre, porque Dios borra en este día los pecados cometidos y confesados por aquellos que han aceptado a su Hijo como su abogado en el primer mes, digámosle, en el día de la renovación de pacto, y que hayan asistido a esa fiesta de renovación de pacto. El ayuno de ese día 10, que es expiación, no es un día que ese ayuno debe ser obligatorio, es obligatorio para todo asistente. El que no ayune en ese día es cortado del pueblo. Pero ese no es un ayuno para ser perdonado, sino para que uno, como hijo de Dios, reconozca su condición y que su vida no depende de lo que comemos. O sea, la vida nuestra no depende de lo que comemos, sino que depende de Dios, que es nuestro sustentador. Es el día de nuestro lloro y lamento por haber ofendido a Dios con nuestra maldad. No vamos ahí para que nos perdonen. O sea, la gente que va con ese sentido está equivocada. Hace rato que Dios nos perdonó, pero hemos de reconocer nuestra condición. El día de expiación aún todavía no se ha cumplido. O sea, nosotros no hemos visto el cumplimiento profético de expiación. No se ha limpiado, no se ha borrado nuestros pecados. En el 7 está, o el séptimo, totalidad, ya, tabernáculos, o habitar en tabernáculos en cabañas. Esta fiesta representa la celebración por haber sido liberado del pecado. Es una fiesta y culmina con su gran último día o último gran día entregando el Espíritu del Hijo de Dios. Fíjense que él dijo justamente que el que no suba a esa fiesta no recibirá la lluvia. Pero también dice en el último gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Justamente el último gran día de la fiesta, porque es el día en el que él ha profetizado entregar su espíritu al último grupo, ya no como las primicias que se dieron, sino más bien en su forma completa y definitiva, última. Entonces, el espíritu se entrega ese día, indica además un periodo de tiempo dependiendo totalmente de Dios. Así como el pueblo de Israel fue sustentado y defendido en el desierto, así será también este pueblo al final. Tiene que habitar entre los montes. Los frutos en tabernáculos también representan a aquellos que serán atraídos por un fuerte pregón realmente, por Dios, por medio de sus hijos, para que ninguno de estos hijos de Dios se presente delante de él sin frutos. O sea, también este grupo de hijos de Dios tiene que llevar frutos delante de Dios, porque no se puede presentar con las manos vacías. Es el final del cumplimiento del plan de salvación, que es morar con el Altísimo y su Hijo eternamente y para siempre, restablecer ese lazo que había. Eso está lo de tabernáculos en Levítico 23, 39 al 44. La fiesta de tabernáculos aún no se ha cumplido. Se dio el tipo ahí atrás, aquí tiene que darse el antitipo. Ahora, ¿qué pasa con la Pascua? Si ya no está vigente porque se dio. Bueno, el Hijo de Dios el día 14, en las primeras horas, en la parte oscura, pues él estableció un nuevo pacto. Esta fiesta de nuevo pacto representa el establecimiento del pacto, ya no en sangre de animales, sino ya en la sangre del Hijo de Dios. Este pacto es mejor que el anterior,
pero no es el último que se concertará. Va a haber un pacto final en espíritu tremendo, el definitivo. Hay que ver el tema del nuevo pacto, ese tema que está en ladeidad.net, vea ese tema para que se aclare sobre el nuevo pacto. No lo voy a explicar aquí porque hay un tema sobre eso. Puede ver esas citas que están ahí, Mateo, Marcos, Lucas, 1 Corintios, Hebreos, donde habla acerca del nuevo pacto. Revíselo y entiéndalo. El nuevo pacto entonces fue establecido en lugar de la Pascua, porque el primer pacto, que era en animales, estaba por vencer. Cuando vino el Hijo, ya entonces la sangre habla mejor que la de Abel. Entonces ya sí tenemos un pacto en una sangre que sí puede perdonar. La de los animales no podía. Solamente acumulaba para el día en el que apareciera el Hijo de Dios. Ahora, sabiendo esto, pues sencillamente tenemos al final las que siguen vigentes, porque hay que preguntarse, ¿siguen vigentes? Bueno, todo lo que no se ha cumplido, hermanos, está vigente. ¿Y qué no se ha cumplido? Bueno, el nuevo pacto, porque mediante el nuevo pacto es cuando hacemos la aceptación de nuestro abogado, el Cordero en los cielos delante del Padre, para poder participar de las trompetas, expiación y cabañas. Entonces el nuevo pacto, para no dejarnos fuera del pacto, fue establecido para que podamos participar de las demás. Y las trompetas no se han cumplido, por lo tanto, tampoco expiación ni cabañas, así que hay que participar de ellas. Así que nos quedan 4 otra vez. 4 se cumplen, 4 nos quedan. Y ahí llegamos a la octava. Ahora volvamos a la primera pregunta que deberíamos revisar y es, ¿cambiaron los tiempos? Para saber si cambiaron los tiempos es necesario definir algunas cosas. Hay que definir esto, que es un día de Dios, que es una semana de Dios, que es un mes de Dios y que es un año para Dios, según lo que nos ha dado a nosotros, no según los hombres, sino lo que dice la Escritura acerca de cada uno de estos elementos. Vamos a empezar por lo que es el día. Un día, según Génesis 1, del 1 al 2, dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. Creó los cielos y la tierra. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en pocas palabras, todo era tinieblas, todo tinieblas. El día era, no había día, era todo tinieblas. Así que vamos a leer qué dice en Génesis, versículos 3 y 5. Y dijo Dios, sea la luz, o sea, en este día, que era todo tinieblas, dice Dios, sea la luz. Y ahí tenemos la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Miren, Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, que es la noche, y la mañana, que es el día, un día. Ya tenemos un día. Empieza por la noche, que es oscuridad, y continúa con la claridad. Así que tenemos un día. Fue la tarde y la mañana, un día. Fue noche y día, un día. Seguimos aquí, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana, un día. Ya tenemos, hermanos, un día. Así que vamos a seguir. Dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ya tenemos 2 días, hermanos, tarde y mañana, o noche y día, día segundo. Después de esto, pues, vamos a ver, Dios dice que se junten las aguas, que se den los árboles den su fruto según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y tenemos 3 días. Ya van, tarde y mañana, día tercero. Vamos a ver qué pasa con el siguiente día. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sirven también para convocaciones, para fiestas, para solemnidades, para eso sirven la luna. Y los días se dan por el sol. Entonces, hay que seguir mirando. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. La menor en la noche, dice, es la luna, y la mayor en el día es el sol. Y dice, hizo también las estrellas, también hizo estrellas. Por lo tanto, vemos ahí la conformación de lo que es la luna, el sol y las estrellas. En el día que, dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y la mañana el día cuarto. En el día cuarto se crea la luna, el sol y las estrellas. Veamos, tenemos un día, tenemos 2 días de creación, tenemos 3 días de creación, y en el cuarto día entonces aparece la luna para la parte oscura, enseñoré la noche, y aparece el sol para la parte clara, que enseñoré en el día. Entonces vamos a mover lo que es estos 3 días a fin de colocar el cuarto día donde va, y nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de que el día cuarto es cuando aparece la luna y el sol, pero ya habían días transcurridos. Por lo tanto, la luz que había antes de que el sol apareciese era una luz que podemos asemejar a la que Dios estableció y dijo en Apocalipsis cuando habla acerca del templo, que dice que en la ciudad que no habrá en ella sol ni luna, porque Él será su sol y el Hijo será la luna, la lumbrera. Entonces, estamos viendo aquí que luego no habrá sol ni luna. Significa que también al principio no hubo ni sol ni luna, pero había claridad, había luz. Y luego apareció, bueno, pues la luna y el sol. El hecho de que aparezca la luna y el sol en el cuarto día también indican, en términos proféticos, que Dios había hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, dice Hebreos 1, y en los postreros días, o sea, en el cuarto milenio, en la cuarta bestia de los que Daniel expresó, aparece el Hijo de Dios. Porque en el cuarto, bueno, a la cuarta vigilia se aparece a sus discípulos caminando sobre el mar. También él representa al cuarto amigo de Job, que es Eliú, hablando claramente acerca de quién es Dios y defendiendo la posición de Dios. Y vemos ahí al Hijo de Dios muriendo en el cuarto día de la semana, quitando la ofrenda de sacrificio en la mitad de semana. O sea, hay una aparición del Hijo de Dios en el cuarto que es importantísimo de resaltar. Él es el sol de justicia y ahí apareció. Pero también hay que saber que si la luna no estaba y el sol no estaba, solamente había claridad, la claridad representa el día y la luna representa lo que tiene que ver con los meses. Así que la semana ya estaba iniciada y caminando cuando la luna apareció. O sea que los meses no dependen de los días, sino que dependen de la luna. Vamos a verlo más adelante en detalle. Entonces, sigue diciendo Génesis 1, 20 al 23, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, vamos a ver qué pasó. El día sexto, sabemos hermanos, que él hizo los animales según su género, el ganado según su género, y también creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y le dijo, bueno, pues aliméntense, coman toda árbol que dé fruto y semilla, serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bien, entonces en Génesis 2, del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, este día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mucha gente ahora está saliendo de los religiosos, Iglesia Católica, Iglesia Adventista, los mormones, los testigos de Jehová, acabando con Génesis. Bergoglio saltó en estos días con que Adán y Eva, eso era una fábula, un cuento, digamos, de hadas. Los
testigos de Jehová, los evangélicos y los adventistas están diciendo, son los que me puedo enterar, ni modo, están diciendo que, bueno, posiblemente es posible que hayan habido unas nubes volcánicas, eso pudo haber producido que haya una nube aquí, que después cuando Dios dijo hágase la luz, se abrió la nube volcánica y vino la luz y el sol a la tierra y todo lo demás. En pocas palabras también hablan diciendo de que los días de la creación no son literales como los conocemos, sino que son días de milenios, digamos, que cuando Dios dice y fue la tarde de la mañana, se refiere a 500 años de noche y 500 años de día, pues son 1000 años, y así sucesivamente, son 10.000 años. O sea que cuando Dios creó al hombre, a imagen de él lo creó, varón y hembra dice, pues él duró miles de años juntando partículas de polvo y después entonces duró miles de años dando el aliento de vida. Eso es lo que prácticamente están diciendo estos ignorantes, estos siervos del diablo, porque no hay que llamarlo de otra manera. Todo aquel que no acepte y entienda Génesis, sencillamente es un hijo de Satanás, porque no cree en el creador de todas las cosas, no acepta que Dios tenga el poder ni la capacidad para hacer lo que él dice que hace. Ni modo, para ellos tampoco se ha dividido el mar nunca. Entonces, les digo esto para que ustedes tengan una idea de que quieren acabar con Génesis, porque acabar con Génesis implica que no van a creer en Dios, definitivamente. Que no creen en Dios, tienen otro Dios. En Salmos 19.2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, un día le comunica al siguiente lo que ha de ser. Por lo tanto, siempre después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3 y así van en secuencia. No se altera el orden. Después del séptimo, pues vuelve otra vez el primero en términos de días. Término de día. Ahora, vamos a hablar de la semana. ¿Qué es una semana? Una semana, y todos lo sabemos y estamos de acuerdo, son 7 días. Eso es una semana, 7 días. Y hay ejemplos que hablan de 7, justamente hablando de la semana. En Levítico 25.8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ciertamente ahí aparece 7 semanas de años, 7 veces 7 años, y van a ser 49, 7 porque las semanas son 7. Entonces semana igual a 7. Eso es lo que significa semana, 7. En Génesis 29:27 dice, hablando de Jacob cuando estaba trabajando por su amada, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, semana, 7 años. Ahora, ¿qué es un mes? Semana es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué es un mes? Si nos damos cuenta, la luna apareció en el cuarto día de la semana de la creación. Entonces, ¿cómo se llevan los meses? Que no tienen que ver, no tienen nada que ver con los días de la semana. Los días del mes son una cosa y los días de la semana son otra cosa. Los días de la semana siempre son del 1 al 7 y los días del mes son del 1 hasta que la luna se oculta. Lo vamos a ver ahora también. Ahora, siendo así, y eso lo sabemos hasta en el calendario gregoriano que conocemos, que la semana no tiene que ver con los días del mes, o sea, el día 15 del mes puede caer cualquier día de semana y el día primero del mes puede caer cualquier día de semana, iniciar cuando quieran y no tiene que ver, pero la semana siempre completa un ciclo de 7 y vuelve al 1. Entonces, eso lo hace en el calendario gregoriano, lo hace en el calendario juliano, lo hace en el calendario de Dios, que después del 7 vuelve el 1. Eso no ha cambiado. Esas son de las cosas que tienen en común los calendarios todavía hasta el día de hoy, porque eso no pudo cambiarlo el enemigo. Vamos a ver, en Salmos 81.3 dice, en la versión Dios habla hoy, dice, toquen la trompeta al llegar la luna nueva y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta. Las trompetas se tocaban en el día de la luna nueva, o nueva luna, hay versiones que dicen nueva luna, y la luna llena, o sea, cuando estaba llena la luna, completa, full. En la palabra de Dios para todos dice que toque la trompeta cuando llegue la luna nueva y también cuando llegue la luna llena. O sea, se tocan en los dos momentos. En la luna nueva o nueva luna y en la luna llena o luna completa. En la Biblia del 95 dice que suena el cuerno para el primero del mes. En pocas palabras, se toca trompeta el día primero del mes. Y se toca también trompeta el día 15 o a mitad de mes, cuando está llena la luna.
Y la Reina Valera del 60 dice tocar trompeta en la nueva luna, o sea, cuando la nueva luna aparece, cuando ya se ha vencido la otra y aparece la nueva. Entonces, ¿cuándo es la nueva luna? La nueva luna o luna nueva, para nosotros empezar el mes, es cuando da su primer rayito de luz, cuando la luna marca su aparición en el cielo. El primer día es el día primero del mes, no de la semana, no tiene que ver con la semana, tiene que ver con el mes, cuando la luna da su primer rayito. Se llama nueva luna. Y luego se toca trompeta también, habíamos visto, en la luna llena, que es a mitad de mes, para indicar que ahora la luna va en decadencia, va hacia abajo. En el primero trompeta va ascendiendo, la segunda va decayendo. Y luego, bueno, pues termina el mes con una luna nueva o luna apagada, oscura, que no se conoce, y eso se le llama fin de mes. Y se le llama o se conoce como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque ese día en que la luna está de esa manera, no se sabe si ese día va a aparecer el primer rayito. Si no aparece, entonces ese día pertenece al mes anterior. Y cuando aparezca el rayito, pues estamos a primero del mes. Como no sabemos si va a aparecer o no, se le llama día y hora que nadie sabe. En oscuridad la luna no se ve. Ahora, un año es un ciclo, digamos, en un mes aparece el rayito, luego luna llena y luego viene la luna y no se ve, oscura. Eso es un mes por 12, o sea, 12 veces mes es un año. Eso es un año. Si nos damos cuenta, entonces serían un mes, 2 meses, el ciclo completo de la luna, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último el 12. Son los 12 meses del año. Un ciclo de 12 veces la luna. Ahora, los meses tienen nombres. Dios le puso a los meses nombres en el caso de 4 nada más. Solamente Dios le puso nombre o el pueblo de Dios le puso nombre a 4 meses. Está el mes de Abib. Abib, según Éxodo 12, del 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el mes primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esto es para hacer la Pascua, ni modo. Resulta que en el mes primero es el mes de Abib, que es el primero de los meses del año. O sea que el año de Dios empieza en el mes Abib. ¿Y cuándo es eso? Bueno, en Éxodo 34:18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. En pocas palabras, el mes en el que se salió de Egipto es el mes primero o mes de Abib. Y en Deuteronomio dice, guardarás el mes de Abib, Deuteronomio 16:1, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces, ¿qué significa Abib? Abib significa primavera. O sea que Abib siempre se va a dar en primavera. Nunca Abib será fuera de primavera. Básicamente el día 14 en adelante tiene que caer en primavera. Si no cae en primavera, entonces no es Abib. Porque se perdería el significado de su nombre, de lo que Dios estableció para su pueblo. Entonces siempre primavera, Abib. El año empieza entonces en primavera. El año siempre empieza en Abib. Tengamos eso bien claro y en mente. El segundo mes que Dios le puso nombre fue Sif, el segundo mes. Tiene nombre y en Primera de Reyes es donde se menciona el nombre. Cuando habla allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. También lo dice en Primera de Reyes 6:13, así como lo dice en Primera de Reyes 6:1. Dice, en el cuarto año, en el mes de Sif, echaron los cimientos de la casa de Jehová. En el mes segundo echaron los cimientos, empezaron la construcción de la casa. Entonces, ese otro mes es el que Dios le puso nombre. Hay otro mes que le puso nombre, es Etanim. Etanim es
mencionado en Primera de Reyes 8:2, donde dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. O sea, en el día de los fiesta de los tabernáculos, en el día de expiación, en ese día o de trompetas se reunieron, en el mes séptimo. El otro mes al que Dios le puso nombre fue Bul, o nombres que tienen significado para Dios. Bul dice en 1 Reyes 6:38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. Estamos viendo ahí el mes octavo, Bul. Esos son los meses, los únicos meses que Dios le puso nombre. Después de allí, bueno, cuando el pueblo pasó por Babilonia, ya después de Esther, de la reina Esther, pues los nombres los cambiaron, ya no tienen el significado. Le pusieron al mes primero Nisan. Nisan no tiene el significado de Abib. Nisan puede ser cualquier cosa, pues es un nombre babilónico, para que pierda el significado del mes. Desde ahí está trabajando el enemigo, cambiándole los tiempos a Dios. A nosotros, mejor dicho, para que nos perdamos en el tiempo. El segundo mes que le pusieron los babilonios fue Iyar. El otro fue Sivan. El cuarto Tamuz. El quinto Ab. El sexto Elul. Una observación, Iyar no aparece en la escritura. Es un nombre que viene referenciado y hay otro mes más que viene referenciado por costumbre de la zona de los judíos por allá. Entonces, hay algunos meses que no aparecen, pero igual vienen de origen babilónico. Está también el séptimo mes que le llaman la gente Tishri. Nosotros, hijos de Dios, le llamamos con el nombre que Dios estableció, que es Etanim, pero igual ya lo estamos entendiendo. No significan lo mismo y nos quedamos con Etanim. Está Hesban, el mes octavo, que le cambiaron el nombre, ¿verdad? Está Kisleu, el noveno, Tebet, el décimo, Shevat, el onceavo, y Adar, el doceavo. Ahora, Adar tiene una condición, y es que Adar es el 12º mes, pero en vista de que hay que indagar si en el mes que sigue, que sería el mes de Abib, va a caer el día 14 al 21 en primavera o en el inicio de la primavera o dentro de la primavera, pues si cae dentro de la primavera el siguiente mes, sencillamente se queda así. No hay agregado de ningún mes. Pero si para el 14 todavía no ha entrado la primavera, hay que agregar otro mes, que sería el mes 13, pero igual ahora se va a llamar Adar Bet, o lo que se llama Adar 2 o un segundo Adar, que es un mes adicional para dar una extensión a que el tiempo del primer mes sea primavera siempre. Esto debe ocurrir en primavera por una sencilla y simple razón. O sea, ese mes se agrega para que llegue la primavera, para poder tener el primer mes dentro de primavera, el día 14 al 21, para poder presentar primicias por esta causa. Éxodo 23:15 dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Resulta que si no estaba primavera, los frutos no estaban listos. Y si no estaban listos, no podían llegar donde Dios con las manos vacías. Si tienen que presentar las primicias o la gavilla mecida de los primeros frutos. Eso solamente ocurría en el mes primero cuando era primavera. Así que si la primavera no ha llegado, no hay nada que presentarle a Dios. Así que hay que agregar un mes más para que llegue a la primavera, el mes de Abib, que es su significado, primavera, y poder presentarle a Dios la ofrenda y no ir con las manos vacías. Esa era la razón para extender un mes al año. Eso lo vamos a calcular más adelante. Hay algunos detalles adicionales que quiero compartir. Acerca del día, vemos que el día es la composición de una oscuridad regida por la luna y una claridad regida por el sol. El día o claridad tiene 12 horas. Eso fue lo que el Hijo de Dios estableció y dijo cuando en Juan 11:9 respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea que
El día tiene 12 horas, dice la parte clara, tiene 12 horas. Ya sabemos que le llamó día a la parte clara y noche a la parte oscura, tarde a la parte oscura y mañana a la parte clara, como sabemos bien, ya vimos. Entonces la noche también, o la oscuridad, tiene 12 horas. Hay un asunto. Eso era cuando el Hijo de Dios estaba, no sé, estaba diciendo tiene 12 horas, pero ese asunto de que tenga 12 horas solamente se da dos veces en el año. ¿Cuándo se da? En el cambio de una estación a otra, de invierno a primavera, o en el inicio de la primavera, en ese día que inicia la primavera, el día tiene exactamente 12 horas y la noche tiene exactamente 12 horas, pero también se da en otro momento que le llaman equinoccio invernal, equinoccio en el mes séptimo. También hay un momento en el que cuando se hace el cambio de estación, el día tiene la misma duración que la noche. En los otros días, el resto, o el día dura más o la noche dura más. En total, bueno, pues nosotros sabemos que la noche puede ser más larga o que el día puede ser más largo. No tiene eso nada de extraño, porque un día es solamente mientras el sol dure en el cielo. Cuando el sol se pone, ya cambia a un día nuevo. No importa qué tiempo dure. Puede ser 9 horas, 12 horas, no importa. Cuando el sol se puso, ya es un día nuevo. Y la oscuridad da inicio al nuevo día. Entonces, también hay que saber un detalle, y es que los días se dividen en vigilias y por números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? En Mateo 14:25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se acuerdan que le hablé de la cuarta vigilia? Habla cuarta vigilia de la noche. Si es la noche y es la cuarta vigilia y tiene 12 horas, se divide en cuatro partes. Cada vigilia es de 3 horas. Por lo tanto, la cuarta vigilia comprende el espacio entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que es oscuridad todavía cuando el sol no ha salido. Más o menos así. Las vigilias pueden ser más cortas o más largas dependiendo de qué duración tenga la noche. Pero así se dan las vigilias. Por número ordinal y se llaman vigilias. En Éxodo 14:24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana. Y esa vigilia de la mañana se refiere a las primeras horas de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Bien, también está en Lucas 12:38, dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esa vigilia se refiere de noche. Cuando no se especifica mañana, siempre habla de noche. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Hora tercera habla siempre del día, no se habla de vigilia. Entonces, la hora tercera se está hablando, en este caso, de cuando le crucificaron. Si era la hora tercera y el día tiene 12 horas, eran las primeras 3 horas. Por lo tanto, de 6 a 9 de la mañana, fue a las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Mateo 27:45-46 dice, y era la hora sexta, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Si a las 6 empieza la parte clara, a las 12 del día serían 6 horas. Por lo tanto, la hora sexta fue a las 12 del día, como conocemos hoy, que se puso todo en tinieblas. Hasta la hora novena, que era las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, fue cuando él murió. Y luego le enterraron cerca de la hora undécima, allá, la hora duodécima, que es la hora 12, las 6 de la tarde, ya poniéndose el sol. Una cosa es que el enemigo ha cambiado tanto las cosas que ya los días en algunos países no le llaman en formato de 12 horas, le llaman en formato de 24 horas. O sea, para ellos los días son 24, o sea que la 1 de la tarde para ellos sería las 13 y así sucesivamente. Han cambiado muchas cosas realmente. Vamos a seguir mirando detalles adicionales. Acerca de la semana, hay que saber que siempre ha tenido, tiene y tendrá 7 puestas de sol. Una semana son 7 días, son 7 puestas de sol, ni más ni menos. Hay algunos errores de entendimiento que tienen algunas personas con relación a la semana. Si ellos creen que la semana tiene 8 días o puede tener más de 7 días, y eso es imposible, no lo tiene. Así que vamos a ver un par de errores de esos. Dice en Lucas 1:59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Octavo día no significa que es un día, una semana de 8 días. Significa que al octavo día de haber nacido el niño, y no importa, pudo haber nacido un miércoles, si nació un miércoles como conocemos, ¿verdad? El nombre miércoles, cuarto día de la semana de la creación,
Si nació un cuarto día de semana, iban a contar 8 días hacia adelante y el octavo día después de ese día iban a circuncidar, que iba a caer un jueves, digamos, un día quinto de la otra semana que seguía. Por lo tanto, habla del octavo día en términos de su nacimiento, para circuncidarlo, no en términos de los días de la semana. En Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. En pocas palabras, octavo día de su nacimiento también. Digo esto y lo trato aquí porque vi un caso de un pastor sumamente reconocido, un encargado de dirigir las masas a nombre del Vaticano, que dijo sobre Levítico 9:1 lo siguiente. En el día octavo, ustedes ven, la semana tiene 8 días, porque ahí aparece, dice el día octavo. Ustedes ven, no dice el octavo día, dice día octavo. Entonces dice él, bueno, el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Pero no está hablando ahí de circuncidar a nadie, ¿verdad que no? No. Pero vamos a leer hacia atrás el Levítico capítulo 8, que es el capítulo anterior, del versículo 33 al 36, que son los últimos, que dice Dios. Y Dios dice sencillamente que por 7 días iban a ser consagrados, que a la puerta del tabernáculo de reunión iban a estar 7 días, día y noche, ¿verdad? Por 7 días, día y noche, y que iban a guardar las ordenanzas delante de Jehová para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y luego sigue diciendo en el capítulo 9, versículo 1, en el día octavo ¿de qué? Día octavo, después de los 7 días que iban a estar guardando delante del tabernáculo de reunión, eso es todo. O sea, no tiene que ver con octavo día de semana, sino octavo día de guardar o de estar delante de la puerta de reunión, como dijo nuestro Dios. Ahora vamos a seguir con detalles. Con relación al mes, ya sabemos lo que es el día y hora que nadie sabe, que es cuando la luna no se ve, está totalmente oscura. No sabemos si es el último día del mes o si es el primero del mes hasta que no aparezca el rayito. Y eso puede durar de 24 a 48 horas, dependiendo del momento en el que se ocultó la luna, puede durar ese tiempo para aparecer. Y también la luna nueva le pertenece al mes anterior. O sea, el nuevo mes no empieza con la luna oscura, empieza con el primer rayito de luz. Inclusive se enviaban unos testigos, dos, a las montañas para indagar o darse cuenta de cuando el mes empezara. Y cuando vieran el primer rayito de luz, pues ellos volvían y daban testimonio y se tocaba trompeta anunciando el primero del mes. Así que hay mucha gente anda por ahí ahora celebrando el nuevo mes cuando la luna se oculta, cuando ya no se ve. Y están fuera totalmente de tiempo, lamentablemente. Digo esto no como acusación, sino más bien para que puedan rectificar cualquier error que hayan adquirido por allí, ¿no? En resumen, el día es la composición de una parte oscura regida por la luna, empieza por la parte oscura y luego sigue la parte clara, para Dios. Por eso recibimos los días siempre de puesta de sol y lo terminamos a puesta de sol. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Por eso es que lo hacemos de esa manera, porque Dios así lo estableció. El hombre lo cambió. O sea que un día es mientras dure el sol brillando y empieza siempre con oscuridad. En Salmo 104:19 dice que Dios hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Cuando dice de la luna para los tiempos se refiere a la luna para las convocaciones, para las fiestas. ¿Y por qué la luna? Porque la luna me marca los meses, a usted y a mí nos marca los meses y nos marca también los días del mes. Y ustedes saben que cuando Dios dice, por ejemplo, el día primero del mes toca trompeta, ¿con qué lo vamos a averiguar que es el primero del mes? Es con la luna, no con el sol. Andan muchos por ahí con un calendario lunisolar y no tiene nada que ver, es solamente la luna para el mes. También nos dice el día 10 del mes. ¿Cómo yo sé el día 10 del mes? Porque yo vi el día primero y sumé y vi la secuencia de los días y llegué al día 10. Y yo sé cuándo es el día 10 por la luna. Igual nos dice el día 14, Pascua es. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo empieza el mes? En el día primero que apareció el rayito fue aquí. Pues 10 días más adelante y llego al día 14 y ya sé por la luna el día 14. Por lo tanto, la luna se hizo para los tiempos y así sabemos las convocaciones en qué día del mes tocan por la luna. Muy pendientes de esto porque es importantísimo. Y el sol sencillamente me dedica el día, conoce su ocaso. Cuando el sol se pone, ya vamos a entrar a un día nuevo o entramos a un día nuevo cuando ya no se ve. La semana entonces es 7 veces 7 puestas de sol.
Lo repito mucho para que se sepa, 7 puestas de sol. El mes es sencillamente el ciclo de la luna desde el primer rayito, luna llena, hasta que no se ve. Desde el primer rayito de luz hasta su total oscuridad. Y el año es sencillamente eso de un mes por 12. Y se agrega un mes al final si el día 14 del mes siguiente no cae en primavera. O sea, si nos damos cuenta que cuando entra la primavera, que está establecido entre el día 20 al 21 de marzo, puede ser 20 o el 21 de marzo, depende del año. Si nos damos cuenta que el día 14 no llega al día 20 o 21 de marzo según se dé el cambio a primavera, si no pasa del día 20 o 21 de marzo, entonces hay que agregar un mes. Eso es así establecido porque el mes primero siempre será primavera o Aviv. Entonces, los días y los meses tienen nombres. Y esos nombres se dan por su ordinal en secuencia, primero, segundo, tercero. En Brasil es el único país que actualmente tiene los nombres originales de Dios, a excepción del domingo. Tiene primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, y séptimo día, pero el primero en realidad no le llaman primero. Tiene un nombre para el domingo, le cambiaron, porque el enemigo ya hasta eso por ahí llegó. Entonces, cuando habla de los días normales, dice primer día de semana, segundo día de semana. Cuando habla de semana, semana son los días de la creación. Y cuando habla de primer día del mes, segundo día del mes, son los días que la luna ha ido marcando de acuerdo a su aparición en el cielo con su luz. Eso es. Vayamos entendiendo y comprendiendo cuando habla de días de semanas y cuando habla de días de meses o del mes. Siempre primero, segundo, tercero, ni modo. ¿Cambió el tiempo bíblicamente? Debemos preguntarnos eso, porque si Satanás cambió el tiempo como los hombres, hay que ver si la Biblia autoriza un cambio para el tiempo, porque hay mucha gente ahora celebrando primavera o celebrando Pascua en el mes séptimo, y en realidad Dios no ha cambiado eso. Dios estableció para siempre su primer mes como Aviv. Pero ahí anda gente diciendo que no, porque el equinoccio primaveral del hemisferio norte es diferente del hemisferio oriental. Y entonces ellos tienen la primavera allá en el mes séptimo y nosotros la tenemos en el mes primero. Aquí, no. Eso no sucede. Porque si nos damos cuenta, están diciendo eso de un pueblo en el oriente. Y resulta que en oriente fue donde Dios lo estableció como el mes primero en Aviv, justamente como el que tenemos nosotros. O sea, es una total locura. Muchas personas aseguran que hubo un día perdido según las escrituras. He visto mucha presentación de PowerPoint y muchas cosas que han salido por ahí. Y eso lo pueden utilizar para muchas cosas. O sea, lo pueden usar, por ejemplo, para mover el día primero de la semana como séptimo día de la semana. Si fuese cierto y faltase un día, pasaría a lo siguiente. Tomando en cuenta, claro, está la secuencia original, que es que los días de la semana son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, y luego volvemos al primero. Siendo esa la secuencia, hay que indagar si falta un día, porque si faltara un día, supongamos que el quinto día desapareció en algún momento, no se dio, no hubo un día quinto, el sexto día que seguía el quinto, pues se va a convertir ahora en el quinto. Y el séptimo día que seguía el sexto se va a convertir en el sexto. Y el primer día que debía empezar el nuevo ciclo se iba a convertir en el séptimo. Y entonces tendríamos el cambio que Satanás quiere. Que el día domingo se convierte en el día de reposo. Tendríamos ese cambio si faltara un día dentro de lo que es la escritura o la Biblia o el tiempo de Dios. Analicemos las citas bíblicas que se utilizan para proponer ese cambio de que hay un día menos. En Josué capítulo 10 versículos 12 al 14 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Estamos viendo aquí algo interesante. Casi un día entero. Aluden a que fueron algunas 12 horas.
o muchas horas más, ni modo. Y resulta una cosa, si sabemos la definición de día es hasta que se pone el sol. Si el sol no se puso, entonces no se perdió ningún día, porque cuando el sol se ponga iba a pasar al siguiente día. O sea que no se perdió ningún día. El hombre habla hoy en términos de horas y habla 24 horas. Y si ya se pasan de 24 horas, ya entonces, bueno, pues es un día nuevo. Para Dios no es así. Para Dios es hasta que el sol se ponga. Sabemos que dijo el Hijo de Dios que el día tiene 12 horas. Sin embargo, esta es una excepción. No hubo un día como aquel, dice aquí. No hubo un día como él, ni antes ni después de él lo hubo. Por lo tanto, estamos hablando en este caso de una excepción en el cual el tiempo se detuvo, o más bien Dios alargó el día, pero no pasó el día como perdido. Sigue siendo, por ejemplo, digamos que eso pasó el día cuarto de la semana. El día cuarto fue más largo, pero después del cuarto volvió y llegó ¿quién? El quinto. O sea, no se perdió nada. El sol se puso y volvió y llegó el que sigue. Le comunicó que era el quinto que venía, el día cuarto. La siguiente cita es también Segunda de Reyes 20 del 8 al 11 y lo confirma Isaías 38:8. Dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esto es un retroceso en el tiempo, digamos. Pero resulta que el sol igual no se puso. O sea, el hecho de que el sol esté a las 12 del día, por ejemplo, brillando en el cielo y se devuelva y vuelva a la posición que tenía cuando eran las 10 de la mañana, no significa que es un día nuevo. Aún el sol no se ha puesto y el sol sigue brillando. Por lo tanto, el día permanece. Y cuando el sol vuelve otra vez hacia adelante y se ubica y declina, si era el día primero de la semana, pues va a llegar el día segundo de la semana. No hay problema con eso tampoco. No se ha perdido ningún día, bíblicamente no ha cambiado nada. Bíblicamente permanece la secuencia de la creación. Con eso no hay inconveniente. Entonces, el día es igual, como ya sabemos, a una parte oscura y una parte clara. Y mientras dure el sol brillando, ya que empieza con oscuridad, es un día. Como ninguno de los dos, el sol dejó de brillar, entonces el día no cambió. Por lo tanto, permanece la establecido durante la creación. No ha cambiado. Ahora, ¿cambió el hombre el tiempo? Si la Biblia no lo cambió, hay que preguntar si el hombre lo cambió. Un día de Dios y un día de hombre. Veamos. Un día de Dios es igual a una parte oscura. Empieza oscuro, completo 12 horas y luego termina con la claridad 12 horas también completo, digamos así. Y el día del hombre es 6 horas oscuro, 12 de claridad y 6 horas oscuro. Porque el día del hombre empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Por lo tanto, empieza a mitad de oscuridad y termina a mitad de oscuridad. Entonces vamos a ver una comparación del día de Dios, que es oscuridad, claridad, otro día oscuridad, claridad, otro día oscuridad, claridad, otro día oscuridad, claridad. Y veamos un día del hombre, cómo se compagina y es mitad de oscuridad, total día, mitad de oscuridad hasta las 12 de la noche. Luego seguimos de las 12 de la noche, otra vez hasta la mañana que sale el sol y otra vez hasta las 12 de la noche. Luego vuelve a las 12 de la noche, vuelve otra vez al sol el día entero y luego vuelve a las 12 de la noche, mitad de la noche. Y le hace lo mismo el siguiente día y el siguiente. Así tenemos una descompaginación de los días en términos del hombre y Dios, que podemos seccionarlo de esta manera. O sea, siempre hay 6 horas después. El día del hombre siempre tiene 6 horas después del de Dios. Por ejemplo, el de Dios empieza a las 6 de la tarde, cuando el sol se pone. El del hombre 6 horas después, que es a las 12 de la noche. Pero el de Dios termina a las 6 de la tarde. Y el del hombre, ¿qué hace? Termina a las 12 de la noche para arrancar el otro a las 12 de la noche. Por lo tanto, siempre el del hombre lleva 6 horas de más de lo que es el día de Dios. O sea que nosotros tenemos que observar los días de Dios 6 horas antes que los días de los hombres. Y con eso ya resolvemos el problema. Para guardar los días de Dios. Cuando el sol se pone, ya estamos en un día nuevo de Dios. No me importa las 12 de la noche. Ya es un día nuevo de Dios.
luego de la parte clara completa y el sol se vuelve a poner y acabó un día y empieza el otro en la oscuridad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por lo tanto nos vamos a robar siempre, o mejor dicho, el hombre le ha robado a Dios siempre 6 horas de su día. Le ha robado siempre a Dios y sigue robándole. Ahí está la división, parten una noche de Dios, la parten en dos y la dividen para un día anterior y para el otro día siguiente. Parten de nuevo la mitad de la noche y parten otra vez la mitad de la noche y cada día, y ahí vemos la sección que ellos hacen de los días de Dios. Lo parten, lo dividen. Siempre tengamos en cuenta que es de puesta de sol a puesta de sol y siempre hay 6 horas de diferencia, más o menos, dependiendo del tiempo. Ahora, vamos a ver si cambiaron la semana de Dios. La semana de Dios y la semana del hombre. La semana de Dios es el 1, 2, o sea, el primer día de semana, que es el domingo, ni modo, como lo conocemos. 4, 5, 6, 7, que es el día de reposo, el día de descanso, la convocación de Levítico 23. Acordarse de ese día. Entonces, esa es la secuencia de Dios, o semana de Dios. Vamos a ver la del hombre, porque la de Dios después del séptimo viene el primero. Vamos a ver la del hombre. El hombre empieza su semana el día segundo de Dios. No le empieza el día primero de Dios, sino el segundo, que es el lunes, como su día de labor o día de trabajo. Luego le sigue el martes, luego el miércoles, luego el jueves y luego el viernes, y luego el sábado, y volvemos y caemos ¡plac! Al domingo. Pero ¿qué resulta? Que el domingo es el primer día de semana. Por lo tanto, ellos lo pusieron como séptimo cuando avanzaron en el día de trabajo como lunes. Pero resulta que ellos realmente empiezan con el domingo. O sea, que el primer día es siempre domingo de todas maneras. Así que lo único que cambia aquí es los nombres que el hombre le ha dado a los días. Y el querer poner el primero como si fuese el día de adoración o el día de guardar. Y cuando Dios dijo que era el séptimo. Eso ha cambiado. Eso es la diferencia. Tenemos que tener siempre en cuenta que la semana empieza por el domingo, que los hombres llaman el día del Señor. Nosotros sabemos que el día del Señor es el séptimo, que es el que termina para empezar el domingo, o lo que le llaman ahora mismo el sábado, permanece intacto. O sea, que el sábado de los calendarios de los hombres es el mismo sábado del calendario de Dios. La única diferencia es que el sábado de Dios empieza 6 horas antes que el sábado del hombre. Entendamos eso. Y termina 6 horas antes que el sábado de los hombres. Ellos cuando son las 8 de la noche, todavía para ellos eso es sábado. Para nosotros ya es domingo, porque ya el sol se puso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces el hombre puso el primer día de la semana como el día de reposo semanal y colocó el segundo día como el primer día laboral, cambiando de esta manera el orden dado por Dios. Fíjense que en los días los mueven un poquito y en términos de las semanas también los mueven un poquito, justamente para cambiarle el entendimiento y el conocimiento de cuándo hay que hacer las cosas para Dios. Ahora, cambió el orden de los días en la historia del hombre, porque eso es otra cosa. O sea, el hombre lo cambió de sí por su decreto y sus cosas en sus concilios. Y Dios en su escritura dicen que también lo cambió, pero no, ya vimos que no. Ahora, el orden de los días cambió por un asunto que sucedió cuando se estableció el calendario gregoriano. Veamos. El calendario gregoriano, cuando se instituyó, cambió o sustituyó el calendario juliano, que era el que había, que establecía justamente, permanecía de acuerdo a la orden que Dios había dado, en términos de los días. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos para ajustar su calendario hicieron lo siguiente. En lo de la primer párrafo dice, al jueves juliano 4 de octubre de 1582, le sucede el viernes gregoriano 15 de octubre de 1582. O sea, 10 días desaparecen debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano. O sea, están ajustando. ¿Pero qué ajuste hicieron? Miren qué ajuste. Del jueves 4 al viernes 15. ¿Qué fue lo que aumentaron? Solamente el número del día del mes. Pero el día de la semana permaneció intacto. Por lo tanto, el jueves le siguió ¿qué cosa? ¿Qué día le siguió al jueves? El viernes. Exactamente, el jueves es el que está antes del viernes. O sea, el quinto día de la semana está antes del sexto.
Eso está claro que aunque el calendario gregoriano se instituyó, no cambió el orden de los días de la creación. Permanecen, hermanos, intactos. O sea que hoy tenemos la certeza y la seguridad de que el día séptimo de semana de hoy es el mismo día séptimo de la creación, y que el día sexto es el día sexto de la creación, y que el primero es el primero de la creación. Que el hombre le haya llamado diferente o que empiece el día 6 horas después no tiene la menor importancia, porque podemos saber con certeza que estamos guardando el día correcto como séptimo de semana si lo empezamos en la forma que Dios estableció. ¿No les da alegría a ustedes saber eso? Que no ha habido ningún cambio, que lo que Dios instituyó permanece para siempre, que su palabra es fiel, y que podemos con confianza participar de sus convocaciones en los días que establecidos, porque la huella queda para siempre desde la eternidad. Eso es tremendo. Ahora, este calendario se adoptó en muchos sitios y en muchos lugares. Pueden seguir leyendo lo que está acá. Lo pausan si quieren y lo leen, o pueden irse a esa dirección que aparece ahí, Wikipedia, y leer todo el documento. Sería interesante para saber y tener noción, pero es muy bueno saberlo. Entonces Dios tiene su mes, un mes de Dios, y el hombre tiene su mes. El mes de Dios está basado en los ciclos o en el ciclo de la luna, que es primer rayito, luna llena y luego la oscuridad. Eso es un mes de Dios, ciclo de la luna. Pero los meses del hombre están basados en cantidad de días fijos. Enero siempre tiene 31, febrero, dependiendo si es bisiesto el año, tiene 29, pero siempre tiene 28, marzo siempre tiene 31, y así se van, cada mes tiene fijo la cantidad de días. Ahora, hay algunas cosas que son similares, similitudes y diferencias que hay entre el calendario de Dios y el calendario de los hombres. El calendario de Dios es lunar, los meses, y el calendario de los hombres es directo o secuencial por cantidad de días. Entonces, similitudes. Por ejemplo, que el mismo día de la semana es el mismo día en los dos calendarios. De la semana. No estoy hablando del mes, estoy hablando de la semana. O sea, que el día 1, que es miércoles, el calendario de los hombres, es el mismo miércoles del calendario de Dios, según la luna. Ahora, con relación al mes es una diferencia, porque el mes empieza, en el caso de los hombres, de acuerdo a una secuencia. Después del 31, por ejemplo, de enero, viene el día 1 de febrero. Eso es fijo para ellos. No hay un día y hora que nadie sabe. Ellos no tienen eso de día y hora que nadie sabe. Ellos solamente tienen una secuencia. Es una diferencia. En el caso de Dios hay un día y hora que nadie sabe, que nos indica si va a empezar el mes, si no va a empezar, y todo eso. Pero también hay que saber que los días de la semana no dependen de los días del mes. Por ejemplo, el día 21, el día 21 de el día 21 de enero es martes, día 21 de enero. Ese día 21 de enero es el tercer día de la semana de Dios. Entonces, cuando uno viene aquí y busca el día 21, justamente también es el tercer día de la semana de Dios. O sea, ¿cuántos primer días de semana hay en este mes? Hay un primer día de semana, dos primer días, tres, cuatro primer días de semana. ¿Cuántos primer días de semana hay en el mes de la luna según el calendario de Dios? Bueno, primer día de semana, segundo, tercero, cuatro días de semana. Y son los mismos días de semana. Este es el día 5, este es el día 2, este es el día 3 y este es el día 26. Son exactamente los mismos días de semana. Ahora, en términos de días de mes son diferentes. En este caso y para este año hay una compaginación para el mes de marzo en el que los días caen casi exactos en el orden del mes, porque la luna empezó prácticamente el día 1 del mes de marzo. Increíble. Del mes de abril empezó el día 1 del mes. Claro, como empieza 6 horas antes el día de Dios, pues el 31 de abril fue el día
primero del mes de Dios, del mes de Aviv. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, vemos las similitudes. Los días de semana permanecen intactos, son los mismos, salvo que empiezan 6 horas antes para nosotros. Y los días del mes son diferentes porque ellos se basan en número secuencial y nosotros en la luna. Si usted quiere llevar su calendario normal, bueno, pues búsquenlo en la luna. Si usted quiere saber el día primero del mes de Dios que inicia, que es cuando se da el primer rayito de luna, el día 1 de enero, es el día justamente a la puesta de sol del día 2. O sea que el día 2, que es jueves, a la puesta de sol es cuando empieza el día 1 de Dios. Así lo podemos conocer y saber y relacionar. Que el día de Dios, usted lo busca en el calendario gregoriano, qué día del mes corresponde. Pero siempre sepa lo de la puesta de sol, que empezamos 6 horas antes nosotros, del día que corresponde. Vamos a ver entonces, en términos de tiempo, dividiendo, claro está, desde que se empieza el día, o sea, la puesta de sol, por eso se marca en este cuadrante de la luna, porque es a la puesta de sol que empieza el día, y termina a la puesta de sol del día siguiente. Eso es un día. Eso es un día. Y luego, desde esa puesta de sol hasta la otra puesta de sol, eso es otro día. Y así vamos viendo los días de una forma mejor dentro del calendario. Usted puede tomar este ejemplo, divide los días de esa manera para que sepa qué día es. En esta parte, en este lapso de espacio, entre este pedazo y este otro, que está aquí, hay justamente un día. Y de esta parte de puesta de sol a esta otra hay otro día. Así puede usted ir mirando que este día empezó aquí, terminó aquí, empezó aquí, terminó aquí, antes de que se complete el ciclo. Lo mismo pasa aquí. Si es del día 2, bueno, pues empezó a mitad del día y llegó hasta la mitad del día tercero. Y después vuelve y continúa después del día tercero hasta el día cuarto, mitad, antes de ahí en la puesta de sol. Ya son 2 días. Así los va dividiendo. De esa manera, nosotros podemos pues ir catalogando los días en el calendario. Seguimos con otro ejemplo. Un ejemplo práctico, o sea, del momento. Estábamos hablando del mes de marzo, aunque ya estamos en abril. En el mes de marzo vamos a dividir los días de acuerdo a los espacios en los que los días empiezan y terminan. Puesta de sol a puesta de sol del siguiente, puesta de sol del siguiente día, al siguiente, ahí ponemos el siguiente y tenemos todo seccionado. Ahora vamos a poner el primer día o un día de semana que es en este caso el día viernes. Luego viene el siguiente día que es el domingo en este caso, y luego viene el primer día del mes. ¿Por qué el primer día del mes? Porque sencillamente en la puesta de sol del domingo 2, puesta de sol del domingo 2, que es este que está aquí arriba, puesta de sol del domingo 2, este de aquí, en esa puesta de sol empieza el día primero, y este es el día primero de el mes de Dios. Luego vamos a ver el día primero, tenemos el día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, doceavo, treceavo, catorceavo, día 14. Vamos a ver, de nuevo retomamos. Día 1, día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estábamos en el mes 12 y vemos el día 14 del mes de marzo. El día 14 del mes de Dios, según la luna, es lo que estamos viendo aquí, el día 14 cae el día a la puesta de sol del día 15 del calendario gregoriano en marzo. O sea que el día 14 es desde la puesta de sol del 15 hasta la puesta de sol del día 16. Pero ¿qué pasa? Que
que la primavera, según lo que podemos encontrar, este año está para aparecer o iniciar el día 20 de marzo. Como vemos que el día 14 del mes de 12 de Dios no llegó a la primavera, entonces hay que agregar un mes más al mes para poder presentar primicias a Dios, porque los frutos no van a estar y nadie puede presentarse delante de Dios con las manos vacías. Así es como añadimos un mes al año si el día 14 no cae después de la primavera. Si el día 14 cayera después de la primavera, entonces sí podemos, hermanos, quedarnos con el mes 12 y empezar el mes primero, sin problema. Pero no, ese mes hay que agregarlo normal. Ese mes no puede llamarse Abib, ese mes tiene que llamarse Adar 2 o Adar Bet o segundo Adar, porque no cayó el 14 después de primavera. Vamos a ver ahora en abril. En abril vamos a dividir de nuevo también las secciones de los días para poder tener cada día, cada sección, a fin de saber qué día es dentro del calendario gregoriano el que corresponde a la celebración de Dios según la luna. Vamos a empezar. Primer día. El primer día es cuando nace o sale el primer rayito de sol, el primer rayito de la luna, y eso sale el día 31 a la puesta de sol. O sea que el día 31 a la puesta de sol fue cuando recibimos el nuevo año de Dios. Ese nuevo año, que es el mes de Abib, empezó el 31 a la puesta de sol y continuó todo el día primero hasta la puesta de sol. Luego vino el día 2, desde la puesta de sol del día primero, luego el día 3, día 4, día 5, 6 del mes de Dios, 7, día 8, 9, 10. Ese día 10, según lo que estaba establecido, del mes de Abib, era cuando el cordero se apartaba, cuando el cordero era sacado aparte para luego ser sacrificado, un cordero sin defecto. Eso era lo que estaba establecido. Recuerden eso. En el mes de Abib, a los 10 días del mes, fíjense que no tiene que ver con el día de la semana, tiene que ver con el día del mes. El día del mes es desde el día 10 del mes. En este año cayó el día 10 del mes un miércoles a la puesta de sol y todo un jueves. O sea, a la puesta de sol del cuarto día de la semana y eso fue exactamente el día 10. O sea que de haber apartado un cordero tenemos que haberlo hecho el día miércoles o jueves 9 y 10 después de la puesta de sol del 9. Recuerden esto. Entonces nos pasamos y nos vamos al día 11, que es el que sigue, el día 12, día 13 y luego viene el día 14. El día 14 del mes de Abib, que es el mes de Dios, el mes de la primavera, es el domingo 13 a la puesta de sol y todo el día 14 hasta la puesta de sol. Así es como sacamos en el calendario gregoriano lo que es la referencia para celebraciones. Ese día 14 nosotros vamos a celebrar la renovación de pacto el domingo en la noche. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a la puesta de sol el día 14. El Hijo de Dios hizo la renovación de pacto justamente en la parte oscura del día 14, porque a él le tocaba morir en la parte clara del día, entre las dos tardes. Recuerden lo que decía, era la hora sexta cuando lo crucificaron, la hora novena cuando se oscureció el sol y la hora novena cuando él fue muerto, hora sexta cuando él lo crucificaron. Entonces tenemos la referencia de que en el día, en la parte clara fue que él murió en el día 14, porque el cordero tenía que morir entre las dos tardes el día 14. Eso estaba establecido, así que no pudo haber hecho la renovación de pacto el día 15, o sea, no pudo haberlo hecho en la noche después del día 14, tuvo que haberlo hecho en la noche antes de que él fuese muerto. Por lo tanto, como la renovación de pacto se hace antes de que se venza la anterior, nosotros celebramos la renovación de pacto en las primeras horas o en la primera vigilia de, digamos, o puede ser de 8 a 9 de la noche del día 14 del mes de Dios, que hoy sabemos es el día 13, domingo en la noche. Ese es nuestro día 14.
Si alguien no puede hacerlo en la noche del día 13, en la noche de domingo, pues lo puede hacer en la mañana del día 14, porque de todas maneras es antes de que el Cordero muera que tiene que hacer la renovación del pacto. Y el Cordero murió en la tarde, pues antes de que él muera, en términos, claro está, de entendimiento del momento en el cual él hace su sacrificio por causa nuestra. El contrato debe renovarse antes de que se vence el tiempo. Eso es lo único que hay que tomar en cuenta. Entonces, ese día 14, para nosotros, este año, celebramos renovación y ya sabemos por qué, a la puesta de sol del domingo 13. Ese es nuestro día 14. Luego de ahí viene el día 15, que es el primer día de panes y levadura, según lo que estaba establecido. Ya nosotros no llevamos los panes y levadura, porque se refería ya al Hijo de Dios, y como nuestra Pascua, que es Él, ya fue sacrificada, Él es nuestra Pascua, no llevamos la secuencia de que Él tiene que estar en la tumba nomás, porque no podemos permitirnos el lujo de decir que sacrificamos al Hijo de Dios cada día, ni cada vez, como hacen los religiosos que celebran Pascua para ellos y Santa Cena, como le llaman, cada vez que se les ocurre o quieren reunir dinero o quieren allantar o engañar a los fieles de la iglesia o de la congregación. Entonces, nosotros sabemos esto y ya no matamos al Hijo de Dios porque ya Él murió una vez. No tiene entonces cumplimiento profético, pero sí sabemos que se cumplió y qué significaba y qué se daba. Luego eso venía el día 2 de panes y levadura, día 3 de panes y levadura, día 4, día 5, día 6 y día 7 de panes y levadura. El día 6 de panes y levadura en este año hubiese correspondido, porque es el día sábado, digamos así, es el día sábado que, que empieza, en este caso, el día que es antes de la presentación de las primicias. Las primicias tendrían que haberse presentado el día 6. El día 6 tenía que haberse presentado primicias. ¿Por qué? Porque el día 5 iba a ser el último día de la semana o el séptimo día de la semana, y el día que sigue al día de reposo semanal era que se presentaban las primicias. El domingo 20 en la mañana habría que haber presentado las primicias si hubiésemos tenido que hacerlo, porque es el día que sigue al día de reposo, que es el día 19, que sería el quinto día de los panes y levadura. Ahí vemos el orden de los días de Dios y ahí vemos cómo se aplica. Si usted quiere saber dónde cae Pentecostés, pues tome otro calendario. Este calendario se llama calendario 365, lo puede encontrar en internet, calendario 365, y se va a los ciclos lunares. Ahí usted puede tener este diagrama, este mapa, y usted puede sacar sus rayas y puede saber, de acuerdo a la luna, en qué día está del mes de Dios. Y puede seguir hacia adelante hasta saber qué día le corresponde o correspondía sacar el día de Pentecostés. Sépalo, haga su cálculo para que aprenda a llevarse de lo que es el ciclo de los meses de Dios y sepa en qué día está dentro del calendario de Dios, reflejado en el calendario gregoriano para referencia. Ahora bien, en resumen, el enemigo, hermanos, ha cambiado por medio de sus agentes todo lo relacionado con las convocaciones de Dios. Cambió los días, cambió también las semanas, cambió los meses, cambió los años, cambió, hermanos, eliminó las convocaciones de Dios, todas las fiestas, y puso las suyas propias. El enemigo puso las de él. Y alteró también la ley de Dios. O sea, que se cumplió la profecía de Daniel. Pero hoy, hermanos, tenemos la luz clara para no equivocarnos en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Y permanece para nosotros el día de hoy el calendario tal cual como Dios lo dio en el principio. Y eso es algo digno de alabanza, porque Él permanece, Él hace que las cosas nos lleguen a nosotros, y aunque el enemigo haya cambiado lo que quiera cambiar, tenemos todas las herramientas para saber hoy dónde estamos y cuáles son los días de Dios, cuáles son las semanas de Dios, cuáles son los meses de Dios, los años de Dios, cuál es la ley de Dios y cuáles son las convocaciones o fiestas de Dios.
Y no tenemos que seguir guardando ni los días, ni los meses, ni las semanas, ni los años, ni las convocaciones de la madre de la ramera, ni la ley que establecieron los hombres. Nosotros tenemos la verdad y podemos hacer con ella lo que Dios originalmente planeó. En resumen, hermanos, nosotros tenemos ahora el conocimiento de todo eso y sabemos los tiempos y cómo llevarlos. Sabemos lo que está vigente para nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Tomaremos la palabra de Dios o seguiremos con las doctrinas, costumbres y tradiciones de los hombres impuestas por Satanás? Este es el tiempo, hermanos, de decidir en quién creer. Vamos a orar y con esto concluimos esta exposición. Eh, Luego vamos a seguir con otras cosas. Voy a retomar lo que es la ley y los mandamientos. Es el tiempo de continuar. Y vamos a continuar también con las profecías. Si Dios lo permite, será así en el tiempo que Él lo determine. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por permitir esta creación de este material, sabiendo, Padre, que es tu voluntad que llegue a tus hijos. Permite, oh Dios, que los que han de entender entiendan y que aquellos que tenían alguna duda e inconveniente puedan haber sido aclaradas. Que ahora podamos, Padre, proceder de acuerdo a lo que tú estableciste originalmente y que podamos darte honra y gloria a ti por siempre, porque tú la mereces. Gracias por todo, bendice, continúa bendiciendo según tu proyecto y tu plan a cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra, aunque de más esté pedirlo, porque quien toca a uno de tus hijos toca a la niña de tus ojos y nos tiene siempre delante de tu presencia. Gracias por todo, perdona nuestra iniquidad y nuestra maldad. Y esto lo hacemos y lo pedimos no por mérito propio, porque no hay ninguno, sabiendo que somos trapo de inmundicia, que cada día te ofendemos cada día más. Te agradecemos todo esto únicamente por los méritos establecidos en la sangre de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo unigénito, así sea.